y Gandalin son la familia con la cual se cría, y donde se forma como caballero y se prepara por sus futuras aventuras a medida que conoce su identidad. La primera identidad que asume es esta de doncel del mar, pero después el nombre va a ir cambiando a medida que van surgiendo de manera muy lenta, porque esto es un relato muy largo con muchos detalles, van apareciendo indicios acerca de quién es, que duran prácticamente la mitad de la vida de Amadís. Es decir, Amadís está gran parte de su vida descubriendo a partir de incidentes o de augurios o de señales que se van manifestando quién es. Entonces pasa de llamarse doncel del mar a caballero de la verde espada, después al final termina asumiendo su nombre. Y su gran amor es Oriana, su inspiradora es Oriana, que también va marcando el sentido de sus aventuras, como en esta generación anterior. Y a su vez, en el relato de García Ordóñez de Montalvo, hay una generación siguiente, que es la generación de Esplandián, el quinto libro de esta serie, que es un libro escrito por García Ordóñez de Montalvo, supuestamente a partir de un manuscrito encontrado por un húngaro debajo de una ermita, escrito en griego, por eso lo titula Las Sergas, porque en griego erga es hazaña, Esplandián sería el hijo de Amadís, y Carmencina sería su amor. Es decir, que hay siempre un contrapunto en toda esta historia, en una generación formada por un caballero y una dama, y a su vez un rey y una reina. Y en los detalles que van apareciendo del relato va surgiendo todo un mundo, una época. Prácticamente se lo puede tomar a El Amadís como un manual de costumbres. Por ejemplo, toda esta descripción de erotismo que se da al principio del relato, García Ordóñez de Montalvo le da rienda suelta, porque a continuación va a amonestarnos, recomendándonos que no hagamos lo mismo, porque Elisena y Amadís están actuando de manera imprudente, temeraria, y han caído en un exceso. Entonces, esos excesos que llevan a romper con prohibiciones, incumplir normas, que son, por ejemplo, en el caso de Perión, la norma de la hospitalidad. Es decir, termina violando lo que son los cánones de la hospitalidad, que implican respetar la casa del anfitrión, y no, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con su hija. Los excesos que comete Elisena, que son, por ejemplo, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, después de haber rechazado a tantos pretendientes, en lugar de contraer matrimonio de forma cristiana. Entonces, todo eso sirve a García Ordóñez de Montalvo para mostrar qué es lo que no se debería hacer y las consecuencias que esto tiene. Es decir, las desgracias que esto le trae luego de por vida a Perión, a Elisena y al mismo niño, que de todas maneras se va a salvar y va a terminar convirtiéndose en el protagonista de la novela. Incluso García Ordóñez de Montalvo introduce fragmentos enteros analizando las implicancias morales de estos acontecimientos. Y es más, escribe todo un tomo cuarto tratando de enmendar lo que le parece que es el contenido pagano o no tan cristiano de estas tradiciones de origen celta. Pero como logra hacer la síntesis de todo, un verdadero sincretismo, en el sentido que nosotros lo planteamos,
es decir, en el sentido de una transculturación basada en el semina verbi, es decir, tomando lo que considera positivo de las tradiciones celtas, cristianizándolo y por lo tanto reelaborándolo en una novela que es de una profundidad muy grande y que termina teniendo un alcance y un mensaje de tipo universal, es un esfuerzo muy, muy interesante a tener en cuenta. Bueno, entonces, hasta acá, digamos que sería, estamos a unos 10 minutos de que se nos interrumpa este Zoom. ¿Cuáles serían los comentarios que te sugiere esta parte? O preguntas o dudas. Son muchos, es difícil resumir. Interesante en el final el hecho de que la profesora destaca el hecho de que Montalvo relabora ese imaginario celta, en cierto sentido lo cristianiza, sí, eso parece relacionarse también, articularse con la propia, vamos a decir, esa inclinación a universalidad del mundo hispánico, de su origen, a partir del mundo, final del mundo antiguo, inicios, comienzos del mundo medieval. Otros elementos interesantes son las formas como esos autores, especialmente el creador de Amadís, trata de las costumbres, como si la vida tuviese que ser asimilada en ese sentido también de la fórmula. Hay formas, formas específicas de hacer ciertas cosas, como por ejemplo, me acuerdo por ejemplo de los romances en el siglo XIX. No sé si en español es romance, no sé si es novela. Sí. Bueno, sí. En el siglo XIX hay una cierta crisis en Europa y muchas veces el llamado portugués romance aparece como ese también manual, un conjunto de posibilidades para una alma individual perdida en medio de la confusión de su contexto. En el siglo XV, XVI, parece que en esa novela hay mismo ese elemento de síntesis, o sea, es natural que todo tenga un lugar y que es necesario tener una forma específica para realizar aquello que es su obligación, para vivir. O sea, la vida tiene unos códigos, la vida tiene unas formas específicas y la propia vida así se lo pide. Entonces, en ese contexto parece que también hay una fuerza específica de esos autores que son de origen hispánico para ver todo eso como posible de ser asimilado. Como decía profesora acerca del concepto de semina verbi, al ver todo eso parece mismo que, por ejemplo, la propia figura del héroe, como por ejemplo, el héroe o el profeta, porque el profeta también en cierto sentido participa de ese mito del héroe, desde Sargón de acá hasta Moisés, el propio Amadís, que está en ese contexto específico, vamos a llamarlo de verosímil, ¿sí? Porque como explicaba usted, a todo un contexto específico de la cultura celta y sus narrativas, sus mitos de invasión de los sajones, de los anglos en la Gran Bretaña. Entonces, parece que esos autores perciben la semina verbi ocurriendo en la historia, manifestándose, como si fuera el propio Espíritu Santo sirviéndose de esos individuos para hacer con que
lo mejor ocurriese la voluntad de Dios o de los dioses, ocurriese, por ejemplo, me acuerdo de algunos rasgos de la historia de los héroes, destacado por los autores. Los héroes en esos relatos participan de circunstancias muy específicas, son rejeitados, su nacimiento es peligroso, hay unos contextos específicos de negación de su presencia, y él va a seguir por las aguas. Hay todo un elemento simbólico natural de la presencia del agua, que puede significar la propia vida y su manifestación. La manifestación de la vida es su posibilidad. También puede significar, Becco así, citando a Mircea Eliade, destaca que las aguas también pueden significar la regeneración, así como, considerando la polisemia del mito, del símbolo, que naturalmente es polisémico, también su negación, la negación de la vida. Entonces, el héroe pasa por ese riesgo, que sería un riesgo natural para todos nosotros, pero siendo un héroe que tiene circunstancias muy específicas, que no estoy a decir que, por ejemplo, que Amadís es real en ese sentido, pero él participa de unas condiciones históricas que nos hacen a ver el verosímil, ¿sí? Sin lo cual el propio mito no sería posible. Entonces, la propia agua lo protege. El cesto, que puede hacer referencia, así también lo cita Becco, si no estoy engañado, el arca de Noé, por ejemplo, que también pasa muchos meses, días y meses por las aguas. Después de todo el mundo que se acaba, que se renova, etc. Así como, por ejemplo, en las ciudades de Mesopotamia, que también tienen sus mitos, entre los sumerios, por ejemplo, las divinidades que vienen del agua, y otros elementos que me van llegando a la memoria, porque de manera general, como está en una situación de frontera entre civilizaciones, contextos, regiones, etcétera, y dramas, el héroe está siempre como que más abierto a ciertas sugestiones. Parece que el héroe está como que más abierto a la propia realidad, y la realidad lo atraviesa de modo muy dramático, intenso, y de ahí también su tragedia. Entonces, es todo más intenso porque su condición es excepcional. Veo así, por lo menos. Entonces, el ambiente físico lo protege, lo asegura su vida, porque está solo, y parece que el propio mundo físico se encarga de cuidarlo, así como en el don de los mitos, evidentemente. Nosotros podemos ver en términos más amplios, ya que es posible relacionar esas narrativas míticas, el caso muy conocido de Rómulo y Remo, con la loba Capitolina, la pareja de campesinos que los acogen, Fausto y Larencia, si no estoy engañado, y siempre el ambiente físico va a ser el ambiente de su formación en un cierto sentido. Él va a tener más proximidad con todo aquello que es del ambiente físico, la realidad concreta en ese sentido. Él tenía en ese sentido también unas sugerencias de conocer más la propia fórmula de las cosas en el sentido natural, aquel que puede hacer todo aquello que otros no pueden, porque también no participan de ese drama específico que se manifiesta en el héroe. De ahí también su belleza, porque el héroe, como Amadís, como Perión, que anticipa y prepara la llegada de Amadís, son como que partícipes de aquella situación humana de quedarse entre el humano y el divino, el ejemplo de los ejemplos, etc. Entonces, me voy por ese camino, destaqué muchas cosas, pero otro elemento es aislamiento del héroe desde su infancia, su niñez, que también es una prueba muy grande, la exposición de los niños, etc. Todo eso está como... Nos queda menos de un minuto. Sí, sí.
Nos queda menos de un minuto. Se va a cortar y retomamos. Por ahora va marchando todo bien. Nos queda menos de un minuto, se va a interrumpir. Esta idea que estás diciendo del desligarse de la familia y la exposición del niño, la vamos a retomar porque Campbell la considera muy importante en lo que es la caracterización de un héroe. Es decir, un